Me llamo Zuo Shisan. Nací en una remota aldea de montaña. Aunque no estoy nada satisfecho con este nombre mío, pero no tengo absolutamente ninguna manera de cambiarlo, porque el día en que nací, mi abuelo, ese viejo super que le gusta calcular la fortuna a la gente, me calculó el destino. En ese cálculo dijo que mi destino era demasiado duro, tan duro que podía matar a mis propios padres biológicos. Según lo que dijo el abuelo, mi configuración de destino es 26, gran. Solo reduciéndolo a la mitad se puede convertir la desgracia de mis padres en buena fortuna. Por eso el abuelo no solo me cambió forzosamente el destino, sino que también me nombró 13, justo la mitad de mi configuración de destino. Aún así, el abuelo dijo que antes de formar una familia, no podía vivir junto con mis padres. El abuelo dijo eso. Mis padres no tuvieron ninguna opinión, por lo tanto, desde pequeño viví con el abuelo y la abuela. Incluso cuando mi madre me alimentaba con leche de pequeño, siempre era apresurada, venía y se iba corriendo. El abuelo nunca le permitía quedarse más tiempo. Esta es una razón. La segunda razón es porque el abuelo me cambió forzosamente el destino. Por error nací con un par de ojos yin-yang. Y precisamente por estos ojos yin-yang, me llevó por un camino completamente diferente al de la gente normal. En aquel entonces acababa de pasar el año. El abuelo me llevó en triciclo a visitar parientes. Volvimos bastante tarde por la noche, justo cuando llegamos a la entrada de la aldea. De repente nos encontramos con Dagan, el viejo solterón de la aldea. En cuanto vio a mi abuelo, se acercó a saludar, diciendo que ya era año nuevo. De todas formas tenía que ir a nuestra casa a comer una comida, para aumentar la alegría en nuestra familia. Aunque Dagan era un solterón, glotón y perezoso, su carácter no era malo, por eso el abuelo aceptó alegremente. Solo que yo sentado en la parte de atrás del triciclo, sentía que este hermano Dagan era algo diferente de antes. En sus ojos había un color extraño que aparecía y desaparecía, y sin darme cuenta, vi que en su cara había una capa de escamas tenues, como las escamas del cuerpo de una serpiente. Este fenómeno se me puso la piel. En ese momento quise contarle al abuelo lo que vi, pero como el hermano Dagan estaba detrás de nosotros, no me atreví a hablar. Cuando llegamos a casa, el abuelo y yo entramos al patio, pero cuando el hermano Dagan llegó afuera, de repente se detuvo. No entró directamente, sino que miró a mi abuelo y preguntó: ¿puede dejarme entrar? Esta extraña frase del hermano Dagan hizo que mi abuelo se sintiera un poco dudoso. El abuelo estaba a punto de hablar. Yo agarré la muñeca del abuelo y le conté lo que había visto antes. Después de escuchar mis palabras, la cara del abuelo cambió inmediatamente. Apresuradamente le dijo a la abuela que me llevara a cerrar la puerta y no salir. Después escuché el sonido del abuelo matando un gallo en el patio. Yo me preguntaba, este gallo, desde que tengo memoria, el abuelo lo criaba. Siempre había sido reacción. ¿Qué pasaba hoy? Después de un rato, el abuelo entró corriendo al cuarto todo cubierto. La casa. Apúrate y haz que 13 se esconda bajo las mantas. Ese Dagan ha sido poseído por el espíritu de la serpiente. La abuela, al oír las palabras del abuelo, rápidamente me cargó a la Ken. Sin importar si yo quería o no, me metió a la fuerza bajo las cobijas de algo. 13, escúchame. Esta noche duermes bajo las mantas. No salgas bajo ninguna circunstancia. No importa quién te llame por tu nombre. Incluso si soy yo el abuelo quien te... No debes responder. ¿Entendiste? Bajo las mantas asentí con la... Escuché y en mi corazón tenía... Inmediatamente me tembló todo el cuerpo de miedo. Te dije que no te metieras en asuntos ajenos. Antes no me escuchaste cuando te dije que no mataras esa serpiente. Ahora está bien. Ese espíritu de la serpiente está poseído. Un grupo de cosas sucias viene. Veo cómo lo vas a manejar. Ahora, ¿de qué sirve decir esto? Ve rápido a traer la estatua de Buda. Después la casa se calmó. Poco tiempo después, escuché a alguien llamando mi nombre. Primero gente que no conocía llamando, luego la voz del hermano Dagan. Después incluso la voz de mis padres. Toda la noche la pasé entre varias voces llamando mi nombre. Estas voces llamándome por mi nombre, a veces sonaban muy lejanas, a veces se sentían muy cercanas, y como si estuvieran al lado de la gente. Aunque en mi corazón tenía un miedo terrible, pero seguí las palabras del abuelo. No importa quién llamara, no respondí. Al día siguiente por la mañana temprano, el abuelo todo cubierto de sangre, y me cargó a mí que aún estaba dentro. Me cargó sin decir nada. Y me llevó afuera. Vi al abuelo todo ensangrentado. No pude evitar preguntar al abuelo, ¿por qué tienes tanta sangre en el cuerpo? Es toda sangre de gallo. No pasa nada. Después escuché al abuelo decir, recién supe, porque el espíritu de la serpiente poseído en el hermano Dagan. Antes de entrar, tenía que pedir permiso al abuelo. Porque en la puerta de la casa del abuelo y en el cuarto exterior había una estatua de Buda, sin el permiso del dueño. Esos seres sucios no podían entrar.
Luego el abuelo me llevó a un templo taoísta cerca de la aldea. El abuelo y un viejo taoísta hablaron mucho tiempo en la habitación. El viejo taoísta luego me dio un papel. Me hizo tomar el pincel y escribir cualquier carácter en ese papel. En ese momento no lo pensé. Tomé el pincel y escribí porque el carácter 1 es el más simple y fácil de escribir. Ese viejo taoísta miró el carácter que escribí por un buen rato, con una expresión seria, sin hablar por mucho tiempo. El abuelo se sintió incómodo y ansioso, así que instó al maestro taoísta. Sea bueno o malo, por favor explíquelo. El viejo taoísta suspiró y le dijo a mi abuelo: hermano, te digo la verdad, tu nieto probablemente enfrentará una gran calamidad. Este carácter 1 es el último trazo y también el primer trazo del carácter morir. De la muerte, 9 muertes y una vida. Maestro, debe salvar a este nieto mío. En mi familia, él es el único descendiente. Si lo perdemos, toda nuestra familia estará acabada. Hermano, ese espíritu de serpiente tiene cientos de años de cultivo. Tu nieto nació con ojos yin-yang, por lo tanto el cielo no lo perdona. Ayer no tuvo éxito. Esta noche es día yin. Definitivamente volverá con fuerza. Esconderse siempre en casa definitivamente para salvar a tu nieto. Solo hay un método. ¿Qué método? Encontrarle una esposa fantasma a tu nieto. El abuelo al principio se sorprendió, pero después de sopesarlo asintió, aceptando la sugerencia de hacerme casar con una esposa. ¿No es eso matarme? En ese momento, inmediatamente expresé mi descontento y protesta, con una actitud muy firme. Hasta la muerte sin cambiar. Mi actitud firme hasta la muerte finalmente cedió ante 2 caramelos de leche de conejo blanco del abuelo, bajo la tentación. Abuelo, debes encontrarme un... Está bien, el abuelo te garantiza encontrar una bonita. Después de salir del templo taoísta, el abuelo sin decir más volvió a casa a tomar y me llevó al cementerio. Al llegar al cementerio, el abuelo me llevó buscando tumba por tumba, viendo las tumbas de chicas jóvenes no casadas. Encendía 3 varillas de incienso frente a la señorita, anciano. Me llamo Zuo Shisan. Este es mi nieto. Zuo 13, 5 elementos oro y tierra. Nació con un par de ojos. Hoy con cara gruesa traigo a mi nieto. Tu brotache y a mi nieto, nuestra familia Zuo te ofrecerá sacrificios por generaciones, sin atrevernos a descuidar. Luego el abuelo sacó un brazalete de Jade. Señorita, si aceptas, por favor acepta. El abuelo y yo esperamos mucho tiempo, hasta que las 3 varillas de significando que ella no aceptaba. El abuelo tuvo que seguir buscando la siguiente. Después, el abuelo me llevó dando varias vueltas. Ninguna aceptó. El abuelo dijo: ¿es porque no soy guapo? Cabeza rap. No es por eso. Los fantasmas que aún no han reencarnado están ansiosos por casarse con vivos. Recibir ofrendas. La única razón es ese espíritu de serpiente que ha vivido cientos de años. Ni siquiera ellos se atreven a ofenderlo. De repente, el abuelo tropezó con algo. Se cayó al suelo. El brazalete también rodó de la mano del abuelo. Montículo. Luego el brazalete de Jade desapareció por sí solo. El abuelo se levantó rápidamente y con cara de alegría dijo: señorita, aceptaste el brazalete de Jade. Significa que aceptas. Nadie habló. Solo una ráfaga de viento pasó, girando 3 veces a mi alrededor. El abuelo al ver esto se alegró mucho. Me jaló y dijo: 13, rápido arrodíllate ante esta señorita. Di gracias. Ella aceptó. Al oír al abuelo decir eso, yo estaba a punto de arrodillarme. Solo sentí de repente una ráfaga que levantó mi cuerpo que estaba medio a... Inmediatamente una voz extrema, como campanillas de plata, sonó alrededor. Los hombres tienen oro bajo las rodillas. Se arrodillan ante el cielo, la tierra y los padres. No es necesario si no proteges la paz del Señor. Al oír esta voz que apareció de repente, de no sé dónde, me asusté en ese momento, aunque no entendí. Pero la voz era muy agradable. El abuelo al oír también se quedó atónito. Señorita, ¿en qué año falleciste? Año 20 de Tengwan de la dinastía de... El abuelo se quedó boquiabierto. Hace más de 1000 años, dinastía Teng. Justo en ese momento, de repente en el cementerio se levantó una fuerte ráfaga de... Vi al lado de la tumba opuesta. No sé cuándo apareció una mujer caminando hacia nosotros y el abuelo. Abuelo, es malo. Es el espíritu. El abuelo y yo temblamos de ver. Y ese espíritu de serpiente que hacía que toda mi familia no tuviera paz. Después de oír esa voz, inmediatamente se fue. El abuelo y yo nos quedamos boquiabiertos. El abuelo le dio 1000 gracias. Luego sacó un colgante de Jade. Señorita, por favor, entre. Luego vi una sombra negra que se metió en ese colgante de Jade. Después,
El abuelo colgó este colgante de Jade en mi cuello y me dijo con cara seria, 13. Este colgante de Jade debes llevarlo bien. No te lo quites en ningún momento. Y no lo pierdas. ¿Entendiste? Asentí con la cabeza. Después de salir del cementerio, el abuelo me llevó a donde el viejo taoísta hizo un ritual y selló mis ojos yin y yang. Desde entonces en mi casa también un altar. Esa es mi esposa fantasma, cada primero y queens del mes. El abuelo encendía incienso bajo ese altar. El incienso ardía todo el día sin parar. Sin interrupción. En mi casa nunca volvieron. El espíritu de la serpiente tampoco volvió a aparecer. Solo que cada vez en la noche profunda, siempre siento que hay una persona a mi lado, acompañándome siempre. Hasta que el año en que cumplí, vi un fantasma por tercera vez en mi vida. En ese entonces estaba en segundo año de universidad, justo en vacaciones de verano. Yo y Chenley de la aldea. Juntos tomamos el autobús de vuelta. Chenley es mi compañero de clase, también del mismo pueblo. Al llegar a casa, la abuela, que estaba alimentando feliz, me recibió en la casa. Una serie de preguntas sobre mi bienestar, antes de que me calentara. El abuelo me llamó. Me hizo primero ofrecer incienso a esa 13. La próxima vez que regreses, lo primero es ofrecer incienso a Andrew. No olvides que ella salvó la vida de nosotros dos. Entendido. El abuelo al ver esto sonrió ligeramente. Se volvió a la abuela y dijo: tu gran nieto finalmente, ve a preparar algo bueno. Durante la cena, de repente desde afuera del patio entró un sonido de pasos apresurados. ¿Está el tío Fu en casa? El abuelo al oír apresuradamente fue a recibir. Levanté la vista y vi. Resultó ser la esposa del carpintero. Tío Fu, mi esposo en casa tuvo un problema. Debes salvarlo. ¿Qué le pasó al carpintero Chen? No te apures. Dilo despacio. Mi esposo fue poseído por una... ¿Qué dices? Mi esposo fue poseído por una cosa sucia. Tío Fu, ve rápido a ver si llegas tarde. Él estará acabado. La razón por la que vi es porque mi abuelo es el famoso adivinador de fortuna de la zona. El abuelo no dudó. Tomó una mochila de lona y se preparó para salir. Abuelo, yo también quiero ir. Tú quédate en casa. No vayas a ningún lado. Después de decir eso, siguió a la esposa del carpintero Chen y salió apresuradamente. Mientras más no me dejes ir, más voy, viendo la figura del abuelo alejándose. Me escabullí secretamente de la casa y corrí hacia la casa del car. Al llegar a la puerta del patio del car, no fui por la puerta primero, sino que trepé sobre el muro del patio. Antes de que pudiera hacer algo, escuché una voz familiar. Hermano mayor, ayúdame a subir. No puedo trepar. Vi que era Lacey. ¿Cómo viniste? Hace rato que vine. Estaba a punto de llamarte por teléfono para que vinieras. Vi que estabas trepando el muro, así que vine a buscarte. ¿Qué está pasando exactamente? No sé los detalles. Solo escuché a la gente de la aldea decir: Carpintero Chen fue. Justo cuando Lacey y yo, un sonido extremadamente agudo entró en nuestros oídos. Vi al carpintero Chen parado en medio del patio, pero de su boca salía la voz de una mujer. Hermano mayor, ¿qué le pasa al carpintero? Como empezó a imitar voz de mujer, cantando ópera en la noche. ¿De verdad fue poseído por una cosa sucia? No estoy seguro. Veamos primero. Después de que el carpintero Chen terminó de cantar esta canción, el abuelo lo miró fijamente y preguntó: ¿quién eres tú? ¿Qué haces poseído en el viejo Chen? Me preguntas quién soy. Yo debería preguntarte quién eres tú. Viejo apestoso, te digo, no te metas en asuntos ajenos. Piensa bien en ti mismo. El abuelo al oír esto, directamente tomó un puñado de y se lo lanzó a la cara del carpintero Chen. El carpintero. Su cuerpo empezó a temblar sin parar y de su boca empezó a salir espuma. Dejen de mirar el espectáculo. Vengan varias personas a ayudar a sujetar al viejo. Luego, 3 o 4 campesinos robustos de mediana edad, siguiendo las órdenes del abuelo. Carpintero, más tarde asegúrense de sujetarlo bien. Si lo dejan escapar sería terrible. Dije tío Fu. Puedes estar tranquilo. Este viejo carpintero Chen ya es de esta edad. ¿Cuánto fuerte? ¿Nosotros varios hombres adultos no podemos sujetarlo? Somos gente del campo que cultiva la tierra. No tenemos otra cosa. Solo tenemos fuerza en el cuerpo. Mi abuelo no dijo mucho más. De su bolsillo sacó una y ató al carpintero Chen. Tú, este viejo que no distingue lo bueno de lo malo. Hoy tomaré tu vieja vida. Te hago pagar por meterte en asuntos ajenos. Hoy te estrangularé a ti, viejo. Al ver esto inmediato, corrí rápidamente hacia el carpintero Chen. Valientemente fue. Antes de que pudiera actuar,
Fui repelido por una fuerza invisible antes de que pudiera levantarme. El carpintero Chen, con una sonrisa siniestra, se acercó a mí. Hermano mayor, corre rápido. Mi Zi, estás buscando la muerte. Ahora mismo los enviaré a ustedes dos hermanos al otro mundo. ¿Qué situación es esta? ¿Tú quién eres? ¿Quién soy yo? No importa. Lo importante es que no deberías haber aparecido aquí. Entonces me voy. ¿Quieres irte? Ya es tarde. Fushisa. Gracias por dejarme acompañarte a tu lado durante nuestro... Pero mi destino contigo termina. Anrushwan, ¿por qué me dejas? Mi abuelo me dijo que me seguí. No te dejo ir. Nadie me respondió. Hermano mayor, ¿qué te pasó hace rato? Nada, ¿estás bien? Estoy bien, solo el cuello todavía me duele mucho. Está bien que estés bien. Voy primero a ver al abuelo. Busqué mucho tiempo. Al preguntar en la puerta, supe que la gente de la aldea había llevado a mi abuelo de vuelta a casa. Después de enterarme, corrí rápidamente hacia la casa. Al llegar a casa entré. Vi que estaba acostado en la Ken, la abuela sentada al lado de la Ken, frotándole el pecho sin parar. Recién entonces vi claramente, en el pecho del abuelo, también había sido herido por ese fantasma. Abuelo, ¿estás bien? 13 regresó el abuelo, ¿realmente estás bien? 13 primero ve a servirme un vaso de agua. Luego le serví un tazón de agua al abuelo, pero apenas se lo entregué. El abuelo de repente agarró mi brazo con la mano, bajó la cabeza y miró. Su expresión era extremadamente también. Abuelo, ¿qué te pasa? Maldición fantasma. Seguí la mirada del abuelo. Recién entonces noté en el medio de mi muñeca apareció vagamente una marca negra. Al ver esta marca que apareció de repente, combinado con lo que Anrushwan me... Un muy mal presentimiento surgió en mi corazón. Inmediatamente le pregunté al abuelo, ¿qué es esa marca en la muñeca? ¿Qué es la maldición fantasma? Ay, todo es destino. La cosa sucia poseída en el viejo Chen tiene un resentimiento demasiado profundo. Antes de dispersarse en alma y espíritu todavía quería arrastrarte. Esta maldición con el paso del tiempo hará que toda tu piel se hinche, se llene de ampollas y se ulcere. Nadie puede resolverla. Esa chica llamada Anrushwan. Ella te salvó la vida de nuevo, transfiriendo la maldición fantasma de tu cuerpo al de ella. Al oír las palabras del abuelo, me puse un poco nervioso. Miré al abuelo y pregunté, si ella recibió la maldición, ¿morirá? Porque no murió injustamente. Este fuerte resentimiento impuesto en ella leve dañará su alma. Perderá la memoria. Vagará sin luz. Grave se dispersará en alma y espíritu. Ella es tan poderosa. ¿Cómo podría morir? No podía creerlo, porque en mi memoria, mi esposa fantasma era una existencia invencible. ¿Cómo podría morir por una pequeña maldición fantasma? El abuelo suspiró. Dijo que los fantasmas se dividen en tres categorías. Fantasmas malignos, la energía fantasma también, energía maligna, energía de resentimiento. Estas tres energías fantasma no pueden coexistir. Anrushwan es fantasma Yen. Lleva energía Yen. Al absorber forzosamente la energía de resentimiento de tu cuerpo, se contrarrestan y chocan. Aunque su cultivo sea profundo, no. Abuelo, ¿hay alguna manera de salvarla? El abuelo suspiró profundamente de nuevo. Se quedó en silencio. Al ver esto me urgí más. Cuando tenía 9 años, ningún fantasma mujer quería casarse conmigo. Ella me eligió a mí. Salvó a toda mi familia de las garras de ese espíritu. Me ha acompañado hasta ahora. En este momento, definitivamente no puedo verla dispersarse en alma y espíritu por salvarme. Abuelo, piensa en una manera rápido. El abuelo bajó la cabeza y pensó un rato. Miró afuera de la ventana y me dijo, 13 primero ve a dormir. El abuelo te ayudará a pensar en una manera. El abuelo garantiza que pensará en una manera. Con la garantía del abuelo. Y un poco de... Solo pude escuchar al abuelo. Y regresé a mi habitación. Al día siguiente por la mañana temprano, el abuelo me llevó afuera. Dijo que me llevaba a Bei y Hyus fui a buscar porque solo él podía salvar a Anrushwan. El abuelo dijo que esa persona no solo puede tratar a vivos, sino que también puede tratar a fantasmas. Pero su temperamento es muy extraño. El lugar donde vive Yanfeta en Tian, cuando el abuelo y yo fuimos en triciclo a buscarlo, él estaba justamente en casa. Después de explicar el propósito, Yanfeta en Tian miró mi brazo un rato. Luego miró el colgante de Jade en mi cuello.
y nos miró al abuelo y a mí frunciendo el ceño y enojado. Yo, Yanzeta Entian, he tratado gente y fantasmas toda la vida, y nunca he tratado a un alma fantasma Yin. Esta maldición fantasma no la puedo curar. Busquen a otro experto. Por favor, ella es la esposa fantasma de mi nieto. Salvó la vida de toda nuestra familia. Dije que no puedo salvarla. Solo trato a fantasmas, estos fantasmas solitarios salvajes en el que me importan si vive, mientras puedas salvar a la esposa fantasma de mi nieto. Te prometo hacer cualquier cosa que me pidas. Aunque el abuelo ha calculado fortunas toda la vida, también es una persona que valora mucho su cara. Esta es la primera vez que lo veo suplicar tan humildemente. La súplica del abuelo fue respondida con la ira de Yanzeta Entian. ¿Cómo eres tan terco? Ya dije que no ayudaré a ese fantasma. No lo haré. De nada sirve decir más. Por favor, regresen. Antepasado. Le suplico que salve a mi esposa fantasma. Solo usted tiene la habilidad para salvarla. Yanzeta Entian, al oír mis palabras, me miró con una expresión de lástima y dijo, ya que les gusta tanto forzar a la gente, está bien. Tu chico ya arrodíllate ante mí, Yanzeta Entian. Da 3 kowtows fuertes y yo actuaré para salvar a tu esposa fantasma. ¿El antepasado cumple su palabra? Cumple. Sin pensarlo, estaba a punto de arrodillarme ante él, pero justo en ese momento, esa voz sonó de nuevo. 13, no te arrodilles ante otros. Vámonos. Solo él puede salvarte. Prefiero morir. Importante de... Si con mi hueso y coraje puedo cambiar tu vida, aunque sea no tener lo que importa. Hoy no solo 3 kowtows. Incluso 30 los daré. Está bien, hoy me darás 30 kowtows. Al oír las palabras de Yanzeta Entian, inmediatamente me quedé atónito, aunque me arrepentí de mis palabras. Pero no dudé. Temeroso de que este Yanzeta Entian de temperamento extra cambiara de opinión de nuevo, me arrodillé ante él y di 30 kowtows seguidos. Aunque el doctor fantasma Yanzeta Entian tiene temperamento extraño, pero cumple su palabra. Después de que me arrodillé ante él, realmente sin decir una palabra innecesaria, me llevó adentro de la casa. Frente a un tanque de agua, me hizo meter... Él no paraba de poner medicinas en el tanque. Mientras ponía medicinas en el tanque, decía, aunque estoy salvando a tu esposa fantasma, pero la causa de la enfermedad viene de tu cuerpo. Para salvarla también hay que empezar por tu cuerpo. Estos días, la mayor parte del tiempo, estuve remojándome en este... Yanzeta Entian de vez en cuando tomaba el colgante de Jade con la mano, murmurando palabras. En poco tiempo todo sudado. No sé cuánto precio pagó Yanzeta Entian para salvar a Anru, pero definitivamente no fue pequeño. Porque una tarde, cuando fui al baño, sin querer lo vi vomitando sangre en la esquina. Sus ojos también llenos de venas rojas. Su apariencia era extremadamente aterradora. Tal vez me hizo arrodillar. Siempre siento que Yanzeta Entian es una buena persona. 3 días después, el abuelo y yo agradecimos y nos despedimos. Salimos de la casa de Yanzeta Entian en B, aunque Yanzeta Entian temporalmente curó la maldición fantasma en el cuerpo de Anruswan, pero no eliminó completamente las secuelas. Esta secuela es que Anruswan ya no puede salir del colgante de Jade en mi cuello, a menos que encuentre una hierba medicinal ya. Según Yanzeta Entian, la energía Yin en el cuerpo de Anruswan fue dañada. Si no fuera por sus 1000 años de cultivo, probablemente ya se habría dispersado en alma y espíritu para salvar a Anruswan. Debemos encontrar Shihun. Este Shihun solo se forma en ataúdes donde hay cadáveres que sufren transformación de cadáver. Usar la energía Yin de Shihun para complementar la energía Yin dañada de Anruswan. Solo hay 3 años de tiempo. Si en 3 años no encontramos, Anruswan definitivamente se dispersará en alma. Abuelo, ¿dónde hay que buscar este Shihun? ¿Dónde habría ataúdes con transformación de cadáver? ¿Qué es exactamente la transformación de cadáver? La llamada transformación de cadáver en el mundo de los vivos. Cuando la persona está en el periodo de transición entre el resentimiento se atasca en la garganta y casualmente es enterrado en tierra, el cadáver revivirá. Puede absorber la energía Yin de la luna, así produciendo transformación de cadáver. El muerto después de la transformación de cadáver se alimenta de sangre de animales o humanos, cruel, sin piedad, sin conciencia. Abuelo, quiero ir a buscar Shihun. Abuelo, ¿por qué no hablas? El abuelo suspiró. Dijo, no es que el abuelo no te deje ir, sino que el Zambi de transformación, primero, el lugar donde se produce la transformación de cadáver, definitivamente es un lugar de gran Yin y Moon. Este tipo de lugar no es para gente como maestros de Feng Shui, no se puede encontrar. No hay forma de empezar. Además, aunque se pueda encontrar, definitivamente no podrás enfrentar el Zambi después de la transformación de cadáver. En ese momento, no solo no salvarás a Anruswan, sino que perderás tu propia vida.
En ese momento, ¿cómo le explico tus padres? Las palabras del abuelo no parecen, pero Anne Ruswan para salvarle. Ella misma enfrenta dispersión en alma y espíritu. Si en este momento yo muero, ¿cómo puede ser? Abuelo, ¿sabes cómo encontrar ese lugar de Gran Yen y Shamu? Aunque tu abuelo ha sido adivinador realmente no sé de estos lugares. Tampoco he encontrado zombies. Abuelo, ¿no hay ninguna manera? El abuelo dudó un rato. Suspiró y me dijo: parece que el destino te hace tomar este camino. El abuelo ya no te detendrá. Al norte de Beijiusui, al pie de la montaña, hay un templo Kinzu. El abuelo escuchó hace años que el maestro de ese templo ha subyugado zombies. Sus habilidades taoístas también son de primera. El abuelo te llevará a rendirle usando estos 2 meses y medio de vacaciones de verano. Taoístas de capturar. Cuando hayas aprendido entonces buscar Shihun, no será tarde. Bien, gracias abuelo. Así. El abuelo me llevó a casa a empacar las cosas, y nos dirigimos al templo Kinzu en Bei. Al llegar a la puerta principal del templo Kinzu, el abuelo bajó del triciclo. Golpeó la puerta por un buen rato, pero nadie salió a abrir. Abuelo, no hay nadie en este templo. No debería ser. Si la persona no está, ¿cómo está la puerta cerrada desde adentro? Voy a trepar el muro a ver. Sin esperar a que el abuelo hablara, directamente subí el muro. Cuando salté al patio, recién entonces la voz del abuelo llegó de 13. No hagas tonto. Sal rápido. Abuelo, veré si hay alguien adentro. Si no hay nadie, salgo inmediatamente. Mientras decía, caminé hacia una habitación dentro del templo taoísta. Apenas entré, antes de entrar a la habitación, salió un hombre de mediana edad. ¿Quién eres tú, chico? ¿Cómo entraste? Mi abuelo me trajo aquí. ¿Qué? ¿Tu abuelo? ¿Quién es tu abuelo? Sal a ver y sabrás. Mi abuelo está en la puerta principal. Pequeño conejito, tú ve adelante. Después de que abrió la puerta, mi abuelo al ver a este maestro, apresuradamente juntó las manos y dijo: maestro taoísta, mi nieto no entiende. Entró trepando. Por favor, no se ofenda. Es porque no lo eduqué bien. ¿Tú trajiste a tu nieto aquí? ¿Qué asunto tienes en el templo Kinzu? El templo está sin dinero de incienso. Por favor, no molesten. Mi abuelo, al oír sus palabras, apresuradamente sacó varios billetes rojos y se los entregó. Esto es dinero de incienso para el maestro taoísta. También es el corazón de mi nieto y... si vienes, vienes. ¿Por qué ser tan cortés? Ven, 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 señor mayor, entré a tomarte. Junto con el abuelo, seguimos al maestro del templo dentro. Después de sentarse, el abuelo le explicó el propósito, que era que lo aceptara como discípulo, para aprender las artes taoístas con él. Realmente encontraste a la persona correcta. Primero me presentó. Soy el Dao Zan King Feng, maestro del templo Kinzu. También soy el líder de la secta Longu de... Señor mayor, no te oculto. Si tu nieto aprende las artes taoístas, eso sería ascender rápidamente. Su futuro sería brillante. Yo sentado a un lado, escuchando su conversación, tuve la intuición que este Dao Zan King Feng antes definitivamente venía de vender en pirámide. Pero el abuelo seguía asintiendo. Parecía creer realmente en las palabras del Dao Zan King Feng. Sin embargo, señor mayor, volviendo a la conversación, aunque yo veo el dinero como tierra, comer arroz grueso y salvado está bien. Veo que este tesoro... Tu nieto no parece haber sufrido dificultades. Si me sigue, temo que no se acostumbre. Esto es fácil de decir. No puedo dejarlo. Comer gratis, beber gratis y aprender gratis aquí con usted. Este dinero acéptelo. Mira qué cortés eres. Yo recibo este dinero del tercer. Ven, ven, ven. Acepta al maestro, acepta al maestro. Aunque en mi corazón tenía algunos prejuicios contra este, pero aún así me preparé para aceptarlo como maestro. Lo más importante es que el abuelo ya gastó el dinero. Hice kowtows para aceptar al maestro. Luego ofrecí incienso al ancestro maestro. Frente al altar del ancestro maestro, 3 puros celestiales. El Dao Zan King Feng me miró con expresión seria y... ¿Has pensado bien? ¿Estás seguro de aceptarme como maestro? Lo he pensado, vinimos de casa. Después de entrar a esta profesión, el destino ya no está 3 de 5 deficiencias y 3. Ya no tendrá un destino completo como la gente normal. ¿Realmente lo pensaste bien? Lo pensé bien. El dinero ya está en tu bolsillo. Si todavía no lo pienso bien, ¿no sería yo el tonto? Después de ofrecer el incienso, recién entré por la puerta del taoísmo. Me convertí en el discípulo principal de lo que él llamaba líder de la secta Longu de Maosan. Después de aceptar al maestro, el abuelo me instruyó por un buen rato que escuchara las palabras del Dao Zan King Feng, fuera diligente, usara más los ojos, etc. Solo entonces regresó a casa en triciclo. Viéndolo al abuelo alejarse, regresé al templo Kinzu. El Dao Zan King Feng ya me estaba esperando en la habitación.
Discípulo, como dice el dicho. Un día como maestro. Toda la vida como padre. Ya que tu maestro te aceptó, también debe darte un regalo. Este gran compendio de artes taoístas de Mao Zedong. Considéralo el regalo de encuentro del maestro. De IJ y maestro. Parece que tomaste el equivocado. El Dao Zhang Qingfen sacó de nuevo y me lo entregó. Lo tomé y miré. Secretos de canto y baile. Discípulo, no mires solo la superficie. Ábrelo a ver. Este compendio de artes taoístas de Mao es muy valioso. La superficie, por supuesto, necesita disfraz. Abrí este libro. En la primera página, de artes taoístas. Al ojear más abajo. Eran varios métodos para subyugar demonios y capturar fan, y algunos diagramas similares a secretos de arte, incluyendo registros de muchas. Todos de uso para enfrentar varios fantasmas y monstruos. Incluso vi algunos conocimientos sobre cómo leer fisonomía a la gente y Feng Shui de casas y tumbas. Si aprendo a leer Feng Shui de tumbas, definitivamente podré encontrar el... Ahora lo que necesito hacer es aprender más habilidades, al menos cuando me encuentre con un... También tendré capacidad para contraatacar y escapar. ¿Qué tal el regalo de encuentro? Pero debes llevarlo siempre contigo. No lo pierdas. Por la noche. Esta noche el maestro comenzará a asignarte tareas. Tu tarea es ir al cementerio, detrás del templo. A dormir una noche. Y regresar temprano al día siguiente. Al oír las palabras del Dao Zhang Qingfen, casi salto. No voy a dormir en el cementerio. En la noche profunda, dejarme solo ir a dormir al cementerio. ¿No es eso matarme? Si no tienes ni siquiera ese poco de coraje, mejor empaca y vete rápido. Por cierto, el Han, con tu apariencia de oso. ¿Aún quieres ir a buscar el Zambi de transformación de cadáver? No me burlo de ti. Si realmente lo ves. Te orinarás los pantalones del susto. Voy. No es más que dormir una noche. Este joven ahora mismo va. Tomé una linterna y salí por la puerta principal del... Tan pronto como salí por la puerta principal, mirando alrededor todo oscuro, acompañado por ráfagas de viento. Me arrepentí un poco. Pero ahora estás entre la espada y la pared. Arrepentirse no sirve de nada. Solo puedo endurecer el cuero cabelludo y seguir. Caminé por el pequeño camino detrás del templo. A ambos lados del pequeño camino había hierbas altas. El viento frío silbaba moviendo estas hierbas. El sonido agudo como si fantasmas gritaran. Tomé una respiración profunda. Mis pasos involuntariamente se aceleraron un poco, siguiendo directo adelante. Al llegar al final del pequeño camino, levanté la vista y vi, frente a mí había una de tumbas desordenadas sin fin. Como si estuviera abandonada hace mucho, bajo el silbido del fuerte viento, aún más siniestra y aterradora. Cuando vi esta escena, mi cuero cabelludo se entumeció. Justo en ese momento, una llama fantasma emitiendo luz azul flotó tambaleante pasando a mi lado. Lentamente flotando hacia atrás de al ver que esa llama fantasma no venía hacia mí. Mientras me aliviaba en el corazón, una fuerte curiosidad surgió. Así que seguí en la dirección de esa llama fantasma, siguiendo a oscuras todo el camino. Afortunadamente, esa llama fantasma flotaba no muy rápido, siguiendo esa llama fantasma. Sin darme cuenta, salí de esta área de tumbas abandonada, directo a un área de hierbas salvajes adelante. Descubrí que esa llama fantasma, en realidad flotaba hacia la aldea adelante. Se detuvo frente a la puerta de una casa de aldea. Flotó directamente al techo de esa casa, y desapareció, justo cuando me preparé para V y R claramente. De repente, una persona me dio una palma, asustándome tanto que todo mi cuerpo se estremeció. Me giré y resultó ser el maestro. Si no quieres morir, no te acerques. ¿Por qué me seguiste? Casi me matas del susto hace rato. Con ese poco de coraje, aún quieres ir a buscar Shihun. Creo que mejor regresas a criar cerdos. ¿Qué es exactamente esa llama fantasma azul sobre el techo? Esto es la llamada de un fantasma resentido. Discípulo, mira. Mañana en esa casa definitivamente, y cuando esa persona muera, definitivamente será cara abajo, espalda al cielo. Después de oír las palabras en mi corazón me sentí inquieto. ¿Qué hacer? Maestro, ¿puedes pensar y ahuyentar esa llama fantasma? El Dao Zhang Qingfen, al oír mis palabras, me dio una palmada en la cabeza. ¿Estás diciendo que tu maestro vive demasiado? Este es un ancestro mayor después de morir viene a cobrar la vida. Incluso los funcionarios del infierno. ¿Qué asunto ajeno voy a meterme yo, un extraño? Al oír las palabras del Dao Zhang Qingfen, los ancestros mayores de su propia familia, después de muertos, ¿todavía vienen a dañar a sus propios descendientes? ¿Cuánto resentimiento debe tener para morir tan injustamente? ¿Qué miras? Vuelve rápido conmigo.
Esta noche tuviste suerte. Encontraste a un fantasma resentido cobrando vida. Temporalmente no necesitas dormir en el cementerio. El Daozan Kingfen dijo y se levantó jalándome de vuelta. No vas a salvar a esa persona. ¿Salvar qué? Su propia familia quiere... ¿Para qué me meto en ese asunto ajeno? ¿Haciendo esto todavía cuentas como un taoísta? Mi abuelo me dijo: ustedes los que cultivan el Tao deben tomar como responsabilidad capturar. ¿Cómo puedes ver a alguien morir y no salvarlo? Si tú no vas, yo voy. No creo que esa bola de fuego rota realmente... Justo cuando me giré y no había corrido muchos pasos, de repente sentí dolor en la nuca. Inmediatamente todo se oscureció frente a mí y me desmayé.